Arranca el último Tiempos Violentos de esta semana por las pantallas de Vía X. Bienvenidas y bienvenidos. Constantemente hacemos llamados a las personas para que denuncien un delito. Bueno, siempre tendremos la esperanza de que las instituciones harán su trabajo cuando hemos sido víctimas de un hecho delictual. Ahora, uno podría pensar que si la denuncia la hace una municipalidad, bueno, ahí sí que se activarán los protocolos. Pero no. Y fue justamente lo que ocurrió con el famoso auto azul involucrado en el crimen del suboficial Palma. Según Ciper Chile, el auto fue informado de un asalto 8 días antes del asesinato del carabinero por parte de la Municipalidad de Vitacura. Incluso se entregó la patente y características del automóvil a carabineros, pero el vehículo no fue buscado sino hasta la muerte del uniformado. ¿Se pudo evitar la muerte del mártir? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la policía, la propia policía, fue pasiva ante un delito denunciado que después terminó en la muerte de uno de los suyos. Entonces podemos preguntarnos, ¿de qué sirve anunciar agendas, protocolos, acuerdos, 31 medidas, si cuando hay que hacer la pega no se hace? ¿Tanto hemos normalizado el delito? Aquí comienza Tiempos Violentos. Y por eso hemos definido 31 proyectos que nosotros estamos convencidos tienen que despacharse no todos en el mismo periodo, algunos se van a despachar la próxima semana, para otros queremos fijarnos un plazo de 75 días, para otros 150 y otro dentro del año. Llevamos trabajando la última semana de manera muy intensa para llegar a lo que probablemente será el acuerdo pro seguridad más importante de las últimas décadas. Ni gobierno, sino que se trata de las urgencias de las grandes mayorías de este país. Ahí teníamos al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Juan Antonio Coloma y Vladimir Osevich, respectivamente, hablando justamente de esta agenda, 31 medidas que se vienen. Quiero saludar a nuestros invitados de hoy día, pero aparte saludando, por supuesto, a nuestro abogado penalista, dueño de casa, panelista del Tiempos Violentos, Mauricio Daza. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos nuevamente acá en Tiempos Violentos. Vamos a analizar de qué se tratan realmente estas 31 medidas, estos 31 proyectos. ¿Mueven la aguja? ¿Van a cambiar algo? ¿Pasa por ahí el problema? O quizás no, probablemente no. Vamos a analizar también lo que se vincula con la controversia que se ha fijado respecto de el denominado criterio Valencia, ¿no? Esta locura de ponerle a todas las cosas un nombre, una etiqueta, pero más allá de eso, vamos a ver de qué se trata y si es que tiene fundamento las críticas. Y de nuevo, ¿es útil realmente? De eso mucho más en este episodio de Tiempo Violento. Sí, me gusta revisar la utilidad de las medidas que se anuncian con tanto fanfarria mediática. Vamos a saludar a Macarena Bravo, abogada y candidata a consejera constitucional. ¿Cómo estás, Macarena? Gracias por acompañarnos y bienvenida al programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Eso sí, una corrección. Soy cientista político y magíster en políticas educativas. Hecha la corrección, no se preocupe, muchas gracias por avisarnos en todo caso. A todo el mundo de abogado, ¿está fijado en eso? Sí, quiero que proliferen los abogados en este país. Exacto, me parece muy bien, porque todos ustedes saben que lo que más le falta a este país son abogados. Son abogados, ¿no? Obviamente. Dijo una parte interesada en la causa. Vamos a saludar de inmediato a Paz Suárez, vicepresidenta del Partido por la Democracia. ¿Cómo estás, Paz? Nuevamente bienvenida a los Tiempos Violentos. Muchas gracias, bien contenta, gracias por la invitación, un espacio bastante confortable. Muchas gracias. Muchas gracias por el piropo al programa, me encantó. Y al diputado del Partido de la Gente, Rubén Ayerso, ¿cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y encantado de estar acá. Gracias por estar aquí. Parto de inmediato con usted, diputado. Le voy a dar 10 segundos para que me hable de esta agenda que se anuncia, estas 31 medidas. ¿Son útiles, no son útiles? Adelante, diputado. Sin seguridad no hay gobernabilidad, por ende son útiles estas medidas. Mira, en 3 segundos. Bien. Oiga, diputado, ¿estuvo ensayando en Semana Santa? La otra vez fallé. Bien, muy bien, la otra vez falló y ahora corrigió el tiro. Vamos con Paz, tus 10 segundos, por favor. Y además hay que decir, ojo, que Paz Suárez es candidata a consejera constitucional también. Sí. ¿Qué le parece a esta gente que se ha presentado? Bueno, yo creo que todas las medidas que sean que traigan resguardo para nuestras policías y nuestros ciudadanos hoy día tienen que ser revisadas y digamos, vamos aprobando porque esto tiene que ser rapidito. No tenemos mucho tiempo. Tiempo, Paz. Muy bien. Perfecto. ¿Qué pasa con Macarena Bravo? Macarena, tú eres cientista política, eres candidata a consejera constitucional del Partido Republicano. Así es. ¿Qué te parecen estas 31 medidas de las que se ha hablado durante todo el día viernes de hoy? Cualquier medida que se gestione para devolver el derecho a vivir sin miedo de todos los chilenos tiene que considerar 2 cosas fundamentales.
Por una parte, la seguridad de las personas y por otra, la seguridad de los carabineros, y debemos lograr garantizar la seguridad a todos. Muy bien, perfecto. A ver, vamos a revisar algunas de las cosas que se han anunciado, porque además es una cosa bien extraña. Daza, ¿quieres sus 10 segundos? A la otra vez. Es que pasa que Daza, cuando lo me están cortando de a poco. No. Señor, quiero que usted lo sepa. Me están cortando de a poco, me están quitando los primeros 10 segundos. Dígalo, denúncielo. En un momento voy a desaparecer. No, usted jamás va a desaparecer. Es verdad. La otra vez, cuando estaban los invitados haciendo los 10 segundos, Daza me dice, no, como no, yo cedo. Entonces ahora pensé que querían lo mismo. No, ya, porque quiero decir algo. Tómate tus 10 segundos, dale nomás. Muy bien, démosle. Desde ahora, ya. Más que enfocarnos en tener nuevas leyes, yo creo que es el momento de enfocarnos en aplicar las que existen. ¡Oh, muy bien! Valió la pena que diera la palabra. Sí, totalmente. Estoy súper de acuerdo. Diputado Yarzo, a ver, están todos menos peleados, parece que esta cosa no estaba tan bien conversada, o en el oficialismo no lo tienen tan bien conversado, pero la cosa es que desde ayer jueves, que se viene anunciando, que se viene esto, que lo van a anunciar, la ministra del Interior no estaba ahí, lo hacen finalmente parlamentarios. ¿Qué está pasando en el Congreso? Falta comunicación, fíjate, porque aquí voy a ser bien franco. Este tema no se conversó con nadie en los comités. Aquí, lamentablemente, falta comunicación y si bien valoramos 31 proyectos que vamos a darle como más rapidez para poder legislar, no hay conversación con los comités, se están tomando las decisiones en forma un poquito más autoritaria al parecer y eso no corresponde. Pero Sí, ayer, por ejemplo, vino el senador Sandoni y nos decía, el Ministerio de Seguridad Pública está listo. Checklist. Está listo, no hace falta un artículo, esto va a salir rápido. Eso está conversado entonces. O sea, está conversado en el Senado porque se está viendo ahí. Pero en la Cámara de Diputados no se vieron cuáles son los 31 proyectos que vamos a trabajar. Ahora, nosotros como Partido de la Gente decimos que el Ministerio de Seguridad corresponde, llegó la hora de hacerlo y de hecho es más, nosotros estamos presentando una propuesta de que el servicio de aduana pase a depender del Ministerio de Seguridad, porque creemos que es importante. A ver, ahora, Daza. falta comunicación. Daza, Lo que pasa, esto yo no diputado- lo entiendo porque sale el presidente del Senado, sale el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, hacen este anuncio, pero no veo a la ministra del Interior. Esta supuestamente es una agenda transversal de oposición y gobierno. ¿Por qué solamente el Congreso sale hablando? No entiendo. Bueno, a ver, hay dos cosas. Obviamente llama la atención que no esté el Ejecutivo que le coloca la urgencia a los proyectos. Para decirlo en chileno, ¿qué significa la urgencia? Es el presidente de la República el que establece el orden en que se van a discutir los proyectos en el Congreso, ¿no? Sí. No es el propio Congreso el que lo puede establecer de manera prioritaria, a lo menos. Sin embargo, hay un espacio donde también las mesas, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, sus presidentes también tienen la posibilidad de ordenar la agenda en aquello que el presidente no le ha colocado una discusión inmediata, una suma urgencia. Bueno, y en ese contexto lo que ha ocurrido es que los presidentes de la Cámara y el Senado dijeron, mire, nosotros queremos colocar dentro del ámbito que tenemos de facultades estos proyectos. Obviamente sería mucho mejor que el presidente, el gobierno, el Ejecutivo, con esta facultad prioritaria que tiene, coloque, digamos, también esta urgencia y las avale. Ahora, solamente decir una cosa, diputado, porque el problema es el siguiente. Pues. A ver, Dígame. Ustedes eligen presidente del Senado y presidente de la Cámara de Diputados, pues, y lo eligen para que ejerzan una labor. Y dentro de la labor que tienen es administrar las cámaras. Y una de esas labores es decir, ¿sabe qué? Nosotros vamos a discutir, ¿no?, estos proyectos y a esto le queremos dar prioridad, porque si la cuestión es un asambleísmo permanente, ya, ¿cuáles vamos a discutir? Entonces no se avanza. Me parece muy bien que el presidente del Senado y la Cámara de Diputados ejerzan su labor, un liderazgo además que para el cual fueron elegidos, y hagan la pega, po, y que digan, ¿sabe qué? Vamos a priorizar estos No proyectos. estoy de po. acuerdo contigo A ver. ahí en ese sentido. Yo Bueno, creo- que ustedes no tengan los votos para elegir el presidente de la Cámara del Senado, otra O historia. sea, po. aquí te puedo rebatir. El presidente de la Cámara se votó por 4 votos del Partido de la Gente. Ya, pues, Ya parece que no hay- vieron mucho. con- Pero nosotros lo que estamos diciendo es que esta cuestión es bien clara. Se tiene que conversar con los comités, se tienen que llegar a acuerdos. El presidente está pidiendo tregua, pero ni siquiera tiene tregua en su oficialismo. el problema está en el oficialismo, no está ordenado el oficialismo a la hora de mirar esta agenda. Es claramente ver todo lo que ha pasado la semana pasada. O sea, no hay orden en el oficialismo. Y el presidente, tú mismo lo estás diciendo, ni siquiera está liderando este proceso, que a mí me parece fatal, porque el presidente debería liderar esto. A ver. Ahora bien, lo que yo estoy diciendo es que en la Cámara ni siquiera se juntaron los comités
para poder discutir qué proyecto, y ni siquiera se juntó en la Comisión de Seguridad para ver los proyectos. Y yo creo que eso no es grave. Ya, pero entonces que fueron ideas sueltas, o sea, oye, Solamente- hagamos esto, defensoría de Desconozco, víctimas, porque ley no- de sicariato. desconozco eso. no Eduardo, puede de ser nuevo así. la labor, porque muchas de nosotros hablamos cosas que suponemos que las personas saben, pero en general no las saben. ¿Qué son los comités? Muy bien. Los comités son grupos de parlamentarios que se juntan y se organizan para los efectos de la gestión administrativa, ¿no? Al interior del Congreso y también la gestión política. Y habitualmente esto se concreta a partir del partido político al cual pertenecen o por el cual fueron electos o al cual se sienten más cercanos. Bien, quiero escuchar a Paz, que es parte del oficialismo. Paz, ¿están todas las aguas ordenadas en el oficialismo de cara a esta agenda? Porque parece que en la moneda la cosa no está tan ordenada como se requeriría ante una situación como la que vive Chile. Mira, este tema de las dos almas eterno que tenemos desde que el PP entró al gobierno, claramente nosotros estamos con la ciudadanía, ¿no? Nosotros hemos votado y estamos a favor de la seguridad, no ahora. No es moda para nosotros, Ya. pero sí es moda hoy día para una parte del gobierno. Entonces, ellos no han corrido su propio cerco. O sea, hoy tenemos un problema en el oficialismo porque yo creo que el presidente, para hablar las cosas como son, está enfrentando una anarquía interna. Pero eso Yo es creo muy que el grave. presidente, porque son militantes de partido político, esto es súper importante. ¿Cuál es la diferencia entre una persona más extrema? Entre una anarquía y una ultra, o de derecha o de izquierda. Una militancia en un partido político. Cuando tú militas, dejaste de ser anarquista. Pero ese Pero los para mí independientes no es... son una tropa anarquista. No, O sea, pero según tu estoy visión, hablando la persona que no milita... del partido del presidente, no de los Pero- independientes, porque el independiente sigue siendo independiente. ¿Y cuál es el problema? Ser independiente no No. significa ser anarquista. Ser un diputado, No, un estoy hablando senador de las independiente ultras. no significa ser No, anarquista. estoy hablando de las ultras. Las ultras, de izquierda o derecha, da lo mismo. Cuando tú firmas una ficha de militancia, inmediatamente pasas a ser ultra. Si eres de una tendencia extrema, de allá o de acá. Eres una ultraderecha o una ultraizquierda. Pero yo quiero cuando tú no recoger tienes un poquito militancia, el pasas carrete a ser del parte hilo. del anarquismo. Yo Planteaste creo que el propio presidente está viviendo un espacio de Interno. anarquía en el interior del propio interno. gobierno. Pero si no le están haciendo caso. Es Y que- hay que ordenar el oficialismo. ¿El Partido Comunista no le hace caso? No, yo creo que él ¿Quién interno no le hace dentro caso? de Convergencia Social, o sea, tenemos un problema con su propio partido, Como siempre digamos. se apunta al Partido Comunista. Pero... No, te estoy hablando del propio partido del presidente, Convergencia Social. O sea, lo vimos la semana pasada en la votación a Diego Ibáñez con los estudiantes afuera haciendo una protesta. O sea, entonces estamos en una estoy crisis de hablando gobernabilidad, que él sin está viviendo precedente. internamente porque nosotros, que es la otra parte del gobierno, no tenemos ese problema. Nosotros Recordemos estamos que súper el Frente ordenados. Amplio y el Partido Comunista fueron a pedir más liderazgo a la ministra Toa. Sí. O sea, dentro del mismo oficialismo. Ahora, yo lo que quiero decir claramente es que aquí están dejando sola a la ministra Toa. Ojo con eso. La ministra Toa se está inmolando con el tema de seguridad y no vemos al presidente liderando este tema. Digamos las cosas como son. Sí, pero también digamos las cosas como es son. bien- ¿Cuál es la pero labor automatiza del eso. ministro? Oye, a ver, primero yo creo que el lenguaje es súper importante. Que existan partidos que están fraccionados y que hayan díscolos no significa anarquía. Anarquía son grupos de personas que básicamente no se someten a ninguna estructura y incluso a otro nivel uno podría decir que la anarquía es un movimiento filosófico, político, que no son anarquistas, son díscolos. Ya, eso primero Yo no he es importante dicho decirlo. anarquía, no. Porque nadie que está metido en un partido político de partida puede calificarse como anarquista. ¿Ah? Bien, los díscolos, ¿ya? Ahora, respecto de la ministra. Oye, pero a ver, todos los presidentes es de manual. Tienen a sus ministros como fusibles, pues. No, está bien. Si eso es obvio, ¿por Pero- qué? Porque en el fondo hay temas que son muy candentes, Claro. lo toma el ministro, y si el ministro, digamos, o el tema supera al gobierno, tienes la, digamos, posibilidad de cambiar al ministro Totalmente y de acuerdo. proteges la figura del presidente. Entonces, Pero esto lo han aquí- hecho todos los presidentes. Sí, Estamos pero su viviendo propia Son la los peor, fusibles. Pero su estamos propia- viviendo A ver, la de uno, peor Rubén. crisis. Pero la propia Estamos viviendo coalición- la peor crisis de seguridad. Lo que la gente necesita es ver al presidente de la República, que fue electo con una mayoría Respaldado. respaldado Y no está. por la gente, liderando esta crisis de seguridad. Lamentablemente no se ve eso. No se ¿Por qué ve dices que no eso. se Y no ve? es culpa Yo también- nuestra. A ver, Javier hizo un- yo- No es culpa de sí, la- yo no es veo al culpa presidente del liderando, democrático. perdón, pero uno ve al presidente con carabineros, en la escuela de carabineros, en el norte,
O sea, el propio general Yáñez dice que nunca se había sentido tan respaldado como con este gobierno. Entonces, es decir que el presidente ha desaparecido, no sé, estoy de acuerdo con... No estoy tan de acuerdo con que hay anarquía al interior. Sí hay mucho díscolo y sí las aguas están revueltas en el gobierno. Macarena, ¿cuál es la visión que tienes tú respecto de lo que está pasando en el gobierno? ¿Estamos ante una crisis de gobernabilidad hoy día, como plantea la propia vicepresidenta del PPD? A mí me parece que en materia de seguridad el problema hoy día no es de gestión, de presupuesto o solamente de las medidas que podamos no sacar adelante. El problema hoy día que estamos enfrentando también con la seguridad es de credibilidad. O sea, cuando tenemos un presidente de la República que siendo diputado rechazó muchos proyectos de seguridad, incluyendo la ley Naín, que llevaba más de 2 años en el Congreso y se fusionó con la ley Retamal, obviamente las personas no creen que efectivamente va a ejercer su liderazgo como presidente de la República para defenderlos de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces, ¿Qué puede hacer el presidente? Si tenemos un presidente que además, no creo que inhabilitarse, pero yo creo que efectivamente tiene que aplicar la ley. O sea, está bien que avancemos en las medidas que sean necesarias en seguridad, pero las personas necesitan respuesta hoy día. Porque hoy día están encerrados en su casa. Porque los presupuestos han aumentado con este gobierno, no con el gobierno anterior. Es que el aumento de presupuesto, independiente de lo que venga, aunque se vaya a gastar, no va a dar lo mismo si es que no tienen los carabineros un respaldo real del gobierno. Entonces tenemos una ministra del Interior, Carolina Toá, que hace una declaración y dice, miren, cuando un delincuente arranca, Carabineros tiene que disparar. Y después de aprobada la ley Naín, cuando ocurre el caso en San Antonio, donde atropellan a un carabinero y el compañero dispara al delincuente, se pone en duda cuál es el objetivo del disparo. Entonces, hoy día, frente a la crisis que está creciendo en nuestro país, no pueden haber matices. Entonces, creo que también tiene que ver con un tema de respaldo político importante que hoy día necesitan también nuestras fuerzas de orden y seguridad. Hoy día, una diferencia y quiero pensar que el presidente ha entendido esto. Yo no creo que sea... Yo soy súper crítica internamente y creo que uno tiene que tener oposición interna o si no, no mejoramos. Si no estamos en un partido o en una coalición para decirnos lo lindo que somos y lo bien que lo hacemos cuando las cosas están mal y hay que decirlas para poder mejorar. Pero yo no creo que de verdad sea el presidente el problema. Yo creo que no es que no tenga tampoco la capacidad política de ordenar su coalición. Yo creo que el problema es que los partidos del Frente Amplio tienen su ideología muy marcada y no están respondiendo a la necesidad que hoy día los ciudadanos necesitan y siguen con la ideología. Pero no creo que sea el presidente precisamente el que no quiera o el que no... Está claro su pasado y las cosas que decía, pero yo creo que él se ha visto sensibilizado frente a la... Sí. O sea, porque es bien difícil ser un ser humano y tener que ir a enterrar a una persona después de... Yo creo que él cruzó el cerco después de todo lo que decía de Carabinero, hoy día tener que ir a enterrar a uno, yo creo que a quién no le temblaría el alma un poco, ¿no? Más que cruzar el cerco, yo creo que la realidad le pegó de frente. Y está administrando eso, pero a lo mejor su conglomerado no lo sigue. Ojo que yo no me refería a que él no quiera hacerlo. Lo que estoy hablando es del respaldo político y las señales políticas que se dan. Y esas señales políticas han sido erróneas en muchas ocasiones, como la que les da el ejemplo de la ministra Toá. Entonces, efectivamente, si el presidente de la República está a cargo de nuestro país, tiene que ejercer un liderazgo también para poder ordenar a su coalición. Y lo que está enfrentando hoy día, y lo que enfrentamos todos los chilenos, y asumimos las consecuencias, es un gobierno que está en una camisa de fuerza, porque ellos por mucho tiempo guardaron silencio y validaron la violencia para llegar al poder. Entonces, hoy día tienen que enfrentar esa violencia y esa delincuencia. Mira, yo quiero que la gente que nos está viendo le quede claro alguna de las 31 famosas medidas. Por ejemplo, se habla de la creación del Ministerio de Seguridad, lo hablábamos ayer, Defensoría de las Víctimas, nueva normativa de inmigración y extranjería, ley sicariato, pero también aparecen cosas como ley anticelulares en la cárcel. O sea, para eso no se requiere una ley. Nunca no lo digo yo, por favor, fiscalización solamente. Yo creo que mire, se puede hacer mejor. Hay que distinguir distintos planos del debate sobre seguridad. Hay una cuestión política, porque obviamente todo lo relacionado con seguridad, y lo hemos visto, desde el dicho del expresidente Sebastián Piñera en su campaña, delincuentes se le acabó la fiesta. Eso ¿hace cuántos años fue? Parece que la fiesta se ha extendido hasta bastante, ¿no? Hasta que, bueno, hasta muchas personas, ¿no? Había un senador socialista que salió a decir estado de excepción para toda la región metropolitana. Bueno, yo lo apoyo por eso, bueno, y también aquí hay otros personajes que dicen eso, pero el punto es el siguiente, es una moneda que rinde mucho en el ámbito político electoral. Entonces esa es una lógica. Sí.
Pero otra lógica tiene que ver con políticas de Estado. Y si ustedes me preguntan, ¿por qué Carabineros tendría que necesitar el apoyo político del gobierno de turno para hacer su trabajo? No, pues en un Estado de Derecho en forma se requieren leyes claras, una institucionalidad robusta, donde Carabineros haga su trabajo con presidencia del gobierno de turno. Eso es lo que nos tiene en el tercer mundo. O sea, hablando de, mire, es que no lo pueden hacer porque no le da respaldo político, perdóneme. O sea, acá lo importante no es lo que piense o diga una persona, lo importante es lo que haga. Y el respaldo que puede dar el gobierno, más que declaraciones afortunadas o desafortunadas, colocar la plata para que puedan tener los recursos necesarios para hacer cumplir lo que se requiere. ¿Sabes, Mauricio, ahí lo lamentable que es que tuvimos que llegar a este punto con la muerte del cabo Daniel Ratamal, en menos de una semana que estaba Rita Olivares, para que el presidente acelerara la firma del proyecto de ley Naín Retamal, para que se sentaran a presentar estas 31 medidas cuando la crisis de seguridad no partió con las últimas 2 muertes de los mártires de Carabineros. Y tampoco partió con el gobierno de Gabriel Boric. Pero la delincuencia siempre ha existido. Pero la y iban a mandar efectivamente al no PC. partió. De hecho, cuando se empieza a acrecentar la delincuencia y la violencia en nuestro país desde el estallido delictual del 2019. Y en el gobierno, es que siempre ha habido delincuencia. El tema es a los indicadores que hemos llegado hoy día. Ahí está el problema. O sea, hoy día piensa que en este año, o el 2022, aumentaron en más de un 50% las violaciones a mujeres, la violencia intrafamiliar con este gobierno. La alza más alta en los últimos 10 años. Entonces, yo estoy diciendo que las cifras de seguridad han aumentado más en estos últimos años. Obviamente, pero también han aumentado en los últimos 10 años. 2022, o sea, piensa en Santiago, Santiago Centro, 145% las cifras de violencia intrafamiliar, las cifras de violación han aumentado, de abuso también, han aumentado, no solamente porque hubo un cambio de gobierno. Las cifras se aumentan directamente cuando las familias van al encierro a partir de la pandemia. Y hacer interpretaciones políticas de una situación que es súper delicada, me parece que hay que tratar de tener cuidado. Es que no es una interpretación política, porque este gobierno, estoy hablando, pero fue prácticamente en este gobierno, la cifra está hablando del 2022, no, aumentaron más en comparación a las cifras en pandemia. Sí, pero es que tú estás fue el tratando 2022. con lo que estás diciendo, estás tratando de hacer una conexión causal entre una cosa y la otra. Porque yo te podría decir, mira, durante el tiempo tiene que ver con el incremento de la crisis de seguridad. El Barcelona fue el campeón de la Premier League. Obviamente que si la delincuencia siente que tiene chip libre y estamos enfrentando una crisis de seguridad, por supuesto que van a aumentar también los otros delitos. Y es ahí donde está el problema, porque son las personas las que sufren. Hay otro fenómeno también, hay otro fenómeno que aumentan con la pandemia, lo que yo decía, aumentan con la pandemia, y luego al terminar los encierros, que fue durante este gobierno, las denuncias se hicieron masivas. Aparece el fenómeno de las denuncias, aparece lo que pasa en los colegios, donde también se generan denuncias. Entonces, pero es un tema que es súper delicado y hacer la casuística es medio delicada. Pero esto no viene de ahora, eso hay que decirlo claro, no es de este gobierno. Pero lo venimos arrastrando hace rato, sí. Solo para terminar la idea, y vamos con paz. Cuando fue el estallido en octubre del 2019, también se quitaron atribuciones a los carabineros. Hubo un reglamento, un decreto del gobierno del presidente Sebastián Piñera donde se reducen las atribuciones a carabineros. Entonces hay que revisar también cuál fue el impacto de aquello. O sea, esto viene desde también mucho tiempo y obviamente se ha ido incrementando con el tiempo. Nadie va a decir que la delincuencia antes no existía. Dame un segundo más, hay que refutar una declaración. Durante el gobierno de Sebastián Piñera, el gobierno no redujo las atribuciones de carabineros. Lo que ocurrió es que se dictó una circular interna que fue publicada en el Diario Oficial y que derivaba del general Rosas, general director de Carabineros, que establecía las reglas de uso de la fuerza, los protocolos, claro, que además se coinciden y especifican normas que ya estaban vigentes en las leyes orgánicas de Carabineros. Entonces, no es verdad que se hayan reducido las atribuciones a Carabineros. Carabineros ha tenido siempre, o históricamente, y no de ahora, porque les cuento, la ley Naín Retamal no mueve mucho la aguja respecto de la atribución a Carabineros. Lo bueno que hace es que le garantiza de que no los van a sumariar ni les van a no los van a hacer pagar. Te recuerdo el caso del carabinero Panguipulli. Te recuerdo el caso del carabinero acá en Santa Lucía, que el video que graban es cuando Carabinero está haciendo uso de su arma. Y si no aparece el video cuando lo estaban agrediendo, lamentablemente ese carabinero habría sido imputado.
Entonces, aquí también no hay que hacerse los locos. Hay sectores políticos que respaldaban el hacer daño a Carabineros de Chile, que no hacían un fortalecimiento a la institución, lamentablemente. Y eso es concreto, y eso se vio, ya es parte del gobierno actual hoy día. Y lo vemos con el hecho de que querían mandar al Tribunal Constitucional la ley Naín Retamal. Pero entonces, cuando se habla de respaldo político, seamos transparentes, seamos concretos con las personas. Había un desprestigio a la institución, querían refundar la institución, y eso le está pesando hoy día. Te cuento, pero déjame recordarte algunas cosas de la institución. 30.000 millones de pesos. Y los generales, perfecto. Defraudados. Y eso es que tienen que irse prácticamente todos los directores generales de Carabineros, y hay que sacar esos desde el año 90 hacia atrás, vivos, están imputados. Algunos con prisión preventiva estuvieron. Y eso Te cuento otra cosa, la operación Huracán. La dirección de inteligencia de la policía de Carabineros está imputada de haberse transformado en una asociación ilícita para crear pruebas falsas. O sea, en vez de investigar la verdad lo hecho, y los políticos con Soquimich, bueno, pero y los partidos políticos con la empatando no sirve de nada. Entonces, lo que yo te digo, bueno, lo siguiente, además es que se hacen muchas declaraciones donde se meten todo en una bolsa para dar a entender algo, y si uno empieza a desmenuzar, llega a la conclusión que no es así. Tú acabas de hablar del caso de Panguipulli. El caso de Panguipulli es el mejor ejemplo que Carabineros tenía que sacar una normativa sólida que respalda su actuar. Porque pero fue cuestionado. Pero mira lo que ocurrió con... Déjenme señalar qué es lo que ocurrió exactamente con Panguipulli. Mira el hecho. Un carabinero saca su arma, le dispara y mata a una persona que se le acerca, al parecer a atacarlo. Resulta que esa persona... No, atacarlo. No. Es que eso son las... Bueno, pero eso estoy diciendo... Déjame que termine. Pero es que ¿por qué digo al parecer Panguipulli atacarlo? ¿Sabes por qué? Porque resulta que se determinó en el juicio que esta persona, el material con que iba, eran de utilería. O sea, no tenía la idoneidad para poder causarle una lesión ni matarlo. Pero escúchame. Completemos la historia. Sí, por supuesto. ¿Tú sabes cómo terminó la historia? El carabinero fue absuelto y se estableció legítima defensa. Sí. Entonces, ahora me van a decir de que, oye, no existían las normas. Esta es la mejor demostración que sí existían. El problema carabinero es que básicamente no existe una política integral de persecución criminal basada en inteligencia de calidad que permita enfrentar la delincuencia como un fenómeno global. Ahora, perdón, si hubiese pasado lo de Panguipulli con la ley Naín Retamal, ese carabinero ni siquiera hubiese sido procesado. Exacto. No hubiese quedado sin sueldo no sé cuánto tiempo, no habría ido al tribunal. En la indefensión absoluta. Eso es lo que cambia, la ley cambia eso, para que todo el mundo le quede claro. Si eso es lo que yo quiero. Sí, pero eso tiene que ver con la cuestión administrativa del carabinero, no con su proceso penal. Exactamente. De hecho, te cuento una cosa. Exactamente. Fíjate, porque muchas veces gente dice, oye, pero pucha, va a ser imputado. Fíjate, hoy día van a ser tratados como testigo o víctima. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que el carabinero, cuando vaya a ir a la fiscalía, no tiene derecho a guardar silencio. Y en segundo lugar, no tiene derecho a conocer la carpeta investigativa, todos los antecedentes que están ahí, porque esos son derechos del imputado. Entonces, al final, ¿se benefició a Carabineros realmente? No sé. Solo el tiempo dirá. A ver, Paz, tú no has dicho nada. No, lo que pasa es que con respecto a la delincuencia, el avance que tuvo el 2022, es injusto culpar a un gobierno, porque esta cuestión viene hace mucho rato, es el mismo tema de la migración, o sea, todo avanza. Yo creo que tienes razón en el punto de que se debilitó la institucionalidad, y eso es lo que hace que avance la delincuencia. Ellos nos corrían el cerco a nosotros y hoy día nosotros estamos arrinconados. Y lo peor es que como no tenemos un Estado robusto, no tenemos que nos defienda. Ese es el punto. Pero decir que en este gobierno que es el culpable también es un poco mucho, creo yo. Sí, yo creo que está una, hay que ser mejores que eso. Exacto, el argumento tiene que ser más duro. Si si nos estamos dando vuelta en el círculo vicioso de buscar el culpable cuando esta cuestión viene de hace mucho tiempo. Y está creciendo. Exacto, y si no nos ponemos las pilas ahora y no defendemos ahora a nuestra policía y no damos hoy día seguridad a la ciudadanía, que vas a llamar al 133 y va a llegar un carabinero, porque lo que pasa hoy es que tú llamas al 133 y no llega carabinero porque no hay funcionarios. Por lo tanto, esas son las garantías que hoy día tenemos que mejorar. Yo creo también que es importante aclarar una cosa. Cuando yo hablo del respaldo político, no estoy diciendo que el presidente tenga la culpa de todo, porque no es el presidente el que sale a robar o a delinquir, ¿cierto?
Pero sí, cuando hay una falta de liderazgo y una falta de respaldo, se generan distintas crisis. Y hoy día estamos enfrentando una crisis de seguridad. Y eso es lo que tenemos que abordar, porque no le podemos decir a las personas, no, es que no acordemos del pasado, veamos solamente el presente. Cuando tenemos un gobierno y una coalición de gobierno que le quitó el respaldo de hace mucho tiempo a los carabineros. Entonces yo estoy de acuerdo que no es un tema de ahora. ¿Se ha incrementado en el último año? Por supuesto, se ha incrementado, pero esto viene desde mucho antes. Y hay una responsabilidad política por parte del que actualmente es presidente de la República y fue diputado y de su coalición de gobierno cuando no tuvieron que tener matices durante el estallido. Yo creo que debemos mirar a ver, si mal no recuerdo, uno de los momentos de peor respaldo a Carabineros fue después del estallido social, ¿cierto? Gobierno del presidente Sebastián Piñera. Sí. Nadie podría decir que el presidente Piñera no respaldaba a Carabineros. Entonces, pero yo estoy cuando peor hablando evaluada de la como institución, responsabilidad política de quienes hoy día están gobernando. Tenemos al presidente de la República, a Giorgio Jackson, que es ministro de Desarrollo Social, que era diputado, Carol Cariola, Camila Vallejo, Sebastián Piñera también. Entonces, estoy hablando de la responsabilidad política también de cómo nosotros hemos perdido el respeto a las instituciones. Porque los políticos, en primera parte, son un ejemplo también a la ciudadanía. Entonces, debiesen serlo. Si tenemos un presidente de la República que en 2019 gritaba a los militares y decía que había que orinar en los cascos de los militares, eso es un mal ejemplo para la ciudadanía y el respeto a la institucionalidad. Y yo estoy de acuerdo. Hasta el final de su gobierno. Y yo estoy de acuerdo con Mauricio cuando él dijo acá hay un problema que es que no se ha aplicado la ley. Tenemos que esperar la discusión de estas 31 medidas. No, apliquemos las herramientas que tenemos hoy día para devolver el derecho a ir sin miedo a las personas. Dame un segundo, Macarena, porque tengo un contacto, pero Paz quiere decir algo urgente. Sí, Paz. mira, yo creo que a todo lo que dice Macarena, yo creo que hoy día podemos mirar el vaso medio lleno, ¿no? Yo creo que el presidente tiene la tremenda oportunidad y la coalición del presidente la tremenda oportunidad de enmendar el camino. Yo creo que ellos han hecho el mea culpa de que se equivocaron. Yo no veo un presidente con malas intenciones. Yo creo que miramos el vaso medio lleno, pero si vamos a querer construir, no podemos construir constantemente diciendo, pero tú, esto es como cuando tú soy chico y cuando los dos hermanos chicos pelean y cuando son grandes siguen en la misma pelea. O sea, avancemos, cuando uno está en la calle hablando con las personas, ellos no le creen al presidente también por las posturas que ha tenido en el pasado. Entonces, estamos hablando de un antecedente. Pero así salió el hecho. Yo solamente quiero decir un dato. A ver, el señor Boric no llegó de Júpiter. El señor Boric ganó y ganó de una manera contundente. Y hoy día el presidente más evaluado de la... Oye, perdón. Y lo otro, solamente para cerrar, por favor, que tenemos un contacto. Oye, ¿sabes qué? Acá cada persona tiene que asumir el rol que tiene en un determinado momento. No es lo mismo ser dirigente estudiantil, que tiene una lógica, que ser diputado de la República, que tiene otra lógica, que ser presidente de la República. Y esto involucra que las personas tienen que actuar según su cargo. No podemos entonces en ese contexto simplemente decir, es que cuando fue diputado dijo esa cosa. Lo importante hoy día es que ¿qué es lo que hace el presidente de la República? Que va a ser los ministros dentro de su cargo. Porque si no, oye, a la derecha también uno podría decir, oye, y el tema, ellos, digamos, nunca criticaron las violaciones a los derechos humanos. Entonces, nos quedaríamos sin liderazgo político. Claro, nos quedaríamos al origen de la República, sin ningún liderazgo político. Ya, los interrumpo. Denme un segundo, por favor, que quiero saludar a un tremendo periodista con el cual hace mucho tiempo no me contactaba, de CIPER Chile, Nico Sepúlveda. ¿Cómo estás, Nico? Un abrazo grande, gusto verte. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Tanto tiempo? Sí, pues, tal cual. Bueno, Nico está hoy día con nosotros, Nicolás Sepúlveda de CIPER Chile está con nosotros porque CIPER Chile, ha dado cuenta de lo siguiente. Mire, 8 días antes del crimen, así nomás, Carabineros fue informado de un asalto en el que participó el mismo auto del asesinado, que participó en el asesinato del suboficial Palma. Nico, esto es bien impresionante, yo lo decía al comienzo del programa. ¿De qué sirve anunciar tanta medida, hacer que hagamos las denuncias, si cuando las denuncias aparecen el sistema no se mueve, la pega no se hace? La PDI encontró el auto en horas, cuando el suboficial Palma fue muerto. Pero Carabineros, cuando recibió esta denuncia de la Municipalidad de Vitacura, no hizo nada. Cuéntame más antecedentes, por favor. Sí, lo que nosotros hicimos fue revisar cómo funciona el sistema judicial, si está coordinado o no con la Fiscalía y con ambas policías cuando hay que perseguir y buscar automóviles que están involucrados en delitos de este tipo. Y ahí nos encontramos que efectivamente el auto Chevrolet Sonic azul que participó en el asesinato del cabo Daniel Palma había estado involucrado en delitos anteriormente, un asalto en Vitacura donde los delincuentes robaron un Rolex
y un asalto también en la comuna de Lo Prado, y trazamos la ruta de ese auto por las distintas autopistas de la región metropolitana y nos dimos cuenta de varias cosas. Tú lo decías, primero, cuando fue el asalto en Vitacura el día 28 de marzo, la municipalidad le envió los antecedentes a Carabineros, las imágenes del automóvil y la patente también del automóvil. En ese video que estamos y viendo. Carabineros emitió una alerta por radio, pero nunca buscaron los antecedentes de ese auto. Era muy fácil hacerlo, lo podemos hacer todos nosotros, incluso en páginas de transparencia en internet. Ahí habrían llegado ya el 28 de marzo al nombre del dueño del auto, el militar, ¿no? El señor Medina, y él les habría dicho, al igual que como lo hizo después, que arrendaba el auto y tenía los nombres de las personas que andaban a bordo de ese vehículo. Nico, estamos viendo esas imágenes, Eduardo, ¿no? Tú estás viendo, no sé si estás viendo las imágenes tú, Nicolás. Esto es lo que tú nos decías el 28 de marzo. Hay varias cámaras de seguridad que dan cuenta del automóvil. Se ve el color, se ve el modelo. Incluso te diría que en algunas se alcanza a divisar la patente si la imagen se detuviera. Todo esto fue entregado por la Municipalidad de Vitacura a Carabineros el mismo 28 de marzo. Sí, y Carabineros nos confirmó que efectivamente ellos tenían las imágenes y también la patente de automóvil ese mismo día. Después, la persona que le robaron el Rolex, ahí está, ¿no? Ahí está, en una imagen se ve claramente la patente. Claro. Y espérate un poco, este automóvil, como tú lo señalabas, pertenece a un funcionario del Ejército que aportó información clave, la identidad de las personas a la cual él tenía el automóvil entregado en una especie de arriendo. Y ¿Carabineros responde algo al cuestionamiento de por qué no se hizo nada después del 28 de marzo? Porque ellos no recibieron la investigación de ese delito. A ellos la municipalidad les informó por un delito en flagrancia, digamos. Este automóvil, esta imagen y esta patente acaba de robar un Rolex de 5 millones de pesos en Alonso de Córdoba, ahí en Vitacura. Carabinero emitió una alerta a través de su sistema de radio, pero no se buscó más antecedentes de ese vehículo. Luego la persona a quien le robaron ese reloj Rolex hizo una denuncia formal ante la PDI y la Policía de Investigaciones asumió esa investigación de la mano de la Fiscalía, ¿no? Lo que hay de fondo acá, Eduardo, y que nosotros miramos es que no hay una coordinación del sistema. También miramos cómo funciona el sistema de cámaras de televigilancia entre distintas comunas y la gran diferencia que hay por recursos. Mientras la comuna de Las Condes, por ejemplo, tiene miles de cámaras, hay comunas como La Pintana que tienen menos de 100, ¿no? En distintas comunas también muchas de esas cámaras están inactivas. Aunque están instaladas en las calles, no hay recursos para la mantención y no funcionan. Y además de eso, no hay un sistema que interconecte todas esas cámaras. Eso es en la Municipalidad de La Pintana nos decían, por ejemplo, que si ellos están haciendo un seguimiento vía cámaras de un vehículo que participó en un delito, si el auto pasa a otra comuna, no hay una coordinación y por tanto se pierde esa trazabilidad. ¿Cómo puede ser que operen como si fuesen países distintos? Casi como que se pasaron una frontera y ya hasta fuera nuestra jurisprudencia. Carabineros es a nivel nacional. Debiese al menos tener acceso a un sistema de red coordinado. Aquí esta historia, Nico, me da la sensación que demuestra claramente como uno de los grandes talones de Aquiles que tenemos en la persecución de un delito es simplemente la coordinación. De pronto, dentro de esta super agenda de 31 puntos que nos plantean hoy día, debiese estar el armar una ley que nos permita o que obligue a los municipios a interconectar toda esta historia, porque si no, son puras herramientas aisladas. Claro, y tampoco no hay coordinación ni en el sistema de cámaras ni tampoco entre las policías, ¿no? En Carabineros, la PDI nos confirmaron tampoco que ellos tampoco intercambiaron antecedentes respecto a este vehículo. Y lo mismo pasa con todos los otros delitos que además son investigados entre dos policías, que también es un debate antiguo, chocan muchas veces en sus tareas, ¿no? Los Carabineros y la PDI tienen labores investigativas cuando lo define así la Fiscalía, por ejemplo. Y se da una suerte de competencia y no comparten información entre ellos. Entonces, efectivamente, son muchos los problemas que hay. Este reportaje es parte de una serie que hemos estado publicando esta semana que busca mirar cómo a partir del asesinato del cabo Daniel Palma se evidencian todas las fallas del sistema de persecución penal en Chile. No solo en este caso el uso de las cámaras y la nula coordinación. En otro reportaje estamos mostrando cómo tampoco en Chile nunca se persigue a los prófugos de la justicia, y nos lo dice el ministro de Justicia, Luis Cordero, que nos dice, mira, en Chile las policías no buscan sistemáticamente a los prófugos de la justicia. Y tenemos también otro reportaje donde miramos todas las
de eficiencia al interior de las comisarías, cómo Carabineros está sobrecargado laboralmente y cómo hay una mala gestión también de la dotación de los policías al interior de las comisarías. O sea, al punto de que, no me quiero adelantar en la pauta, lo vamos a mostrar más adelante, un grupo de mujeres, señoras de Carabineros en el Biobío, en Concepción, han protestado el día de hoy por las condiciones en las que trabajan sus maridos, con chalecos antibala vencidos, en condiciones muy, muy, muy complejas para quienes deben tener las mejores condiciones para trabajar. Los funcionarios de Carabineros. Eso lo vamos a revisar más adelante. Veíamos en las imágenes, Nicolás, lo que se presentó en la audiencia respecto del cabo Daniel Palma, cuando el automóvil azul vuelve a aparecer, porque resulta que el automóvil azul aparece en Vitacura, la municipalidad informa a Carabineros, queda hasta ahí, pero el automóvil azul vuelve a hacer otro delito en Lo Prado, si no me equivoco, tú lo señalabas, y luego finalmente aparece en el hecho en el que pierde la vida, en el que le quitan la vida al cabo Daniel Palma. Entonces, pucha, es un automóvil que anda cometiendo delitos por la metropolitana y la municipalidad de Vitacura le había dicho a Carabineros que esto estaba pasando. ¿Cómo es posible que no se haga más? El otro día el senador Osandón aquí en el programa decía, todos sabemos que en Puente Alto hay un Camaro amarillo. El Camaro amarillo es famoso, no tiene patente, tiene vidrios polarizados, todos saben que anda un Camaro amarillo. ¿Cómo va a ser posible que un senador me lo plantee en televisión y la policía no pueda tener así un mínimo de inteligencia para saber de quién es ese automóvil y qué anda haciendo? Dígame. Sí, es que otra cosa importante es que justamente también, al igual que no dialogan entre sí las cámaras de los municipios, poco lo hacen las cámaras de la autopista. Sí. Nosotros detectamos el trayecto de ese auto Chevrolet azul por la autopista durante todo el mes de marzo, porque es donde los monitorean la patente para poder hacer el cobro del TAC. Y nos dimos cuenta que estaba monitoreado para hacer el cobro, pero sin embargo no hay una coordinación tampoco con el sistema de las cámaras de la autopista. Si hubiera sido así, la investigación de la PDI sobre el asalto en Vitacura o de la alerta de Carabineros, si hubiera estado coordinado con la autopista, habrían detectado este automóvil mucho antes del asesinato del cabo Palma. Claro. Porque las patentes se detectan automáticamente para cobrar lo que cuesta, ¿no? El paso del TAC. Pero nuevamente hay una coordinación. Eso, Nicolás, que tú nos dices, yo creo que también nos retrata como país. Para cobrar una cuenta, en nuestro país no se salva nadie. Nadie. ¿No? Pero para perseguir un delito, parece que tenemos criterios distintos. No es posible que tú tengas identificado un automóvil que anda delinquiendo, que anda con gente que anda delinquiendo, y el TAC marque en todas partes. Para cobrar no hay problema, pero para perseguir un delito, no. La PDI encontró el automóvil así, después de que le quitaran la vida al cabo Palma, al suboficial Palma. Pero cuando se trató de un Rolex en Vitacura, el auto simplemente se desapareció. Nicolás, yo los quiero invitar a que se hagan socios, apoyen el periodismo independiente que hace CIPER, que es ese periodismo de muy buena calidad, en la página de ustedes, ¿no? Chile.cl/socios. La gente que nos lee sabe que no tenemos auspicio, nosotros no funcionamos con auspicio por opción propia, no recibimos aportes del gobierno ni de empresas, no mantenemos y hacemos periodismo independiente gracias al aporte de nuestros lectores. En ciperchile.cl/socios pueden matricularse, están viendo ahí las distintas opciones de pago según sus posibilidades y nada, invitados todos a financiar el periodismo que es el mejor que podemos hacer y intentamos hacer siempre que sea de calidad. Así es, espectacular, Nicolás, un abrazo grande, gusto de verte, saludos a Macarena Segovia y a Benjamín Miranda, periodistas que firman el reportaje que habla de este automóvil azul que fue detectado en Vitacura delinquiendo y que luego aparece en la escena del crimen del suboficial Palma. Gracias, Nicolás, abrazo a todo el equipo de CIPER. Que estén bien, chao. Igual, chao, gusto de verte. ¿Qué te parece, Mauricio? Claro, bueno, yo diría que es la madre del cordero, para decirlo de alguna forma, ¿no? No están 31 medidas que se discutan en el Congreso. No. Está en la gestión que hoy día deben tener nuestro sistema de persecución criminal y la coordinación de todas las instancias, de todos los actores del mismo. Un ejemplo, nosotros lo hemos hablado acá, se aprobó una ley para hacer un control preventivo de identidad. Pero no se le entregó a los carabineros la posibilidad de andar con un aparato que tenga una SIM card que cuando hagan el control coloquen el root y digan, oye, ¿sabe que sí? Está con una orden de detención pendiente. Eso no lo tiene Carabineros. Después se va a hacer una app, no está. Fíjense, existe algo que se denomina el Banco Unificado de Datos, que es un software, digamos una plataforma, donde la Defensoría Penal, la Fiscalía, la PDI, Carabineros, los tribunales iban a aportar información. Y esa información iba a ser de acceso a todos los operadores del sistema de persecución penal. La plataforma existe y ¿saben por qué no funciona? Porque las instituciones no están subiendo la información, no la cargan.
¿Por qué? Porque hay recelo, finalmente es eso, ¿no? Más allá de cualquier otra excusa. Entonces, esto no se trata tanto de leyes, sino se trata de una gestión que sea mucho más eficaz y que el gobierno obviamente tiene que articular, pero también depende de las instituciones, ¿no? Y fíjate que quizá lo que sí es positivo de lo que se está discutiendo es lo que está más avanzado, el Ministerio de Seguridad Pública, porque si uno tiene un ministro, va a poder tomar a todos los líderes de estas instituciones y decir, ¿sabe qué? Ya, pongámonos serios, esto es lo que hay que hacer, lo vamos a coordinar y lo vamos a echar a Sí. Vamos a ir a otra materia de lo que ha pasado durante estos días, esta semana, y que tiene que ver con el famoso, o usted lo ha escuchado quizás, el criterio Valencia. El criterio del nuevo fiscal nacional Ángel Valencia respecto de migrantes asociados a delitos y la prisión preventiva. El Seba Castillo nos lo explica en la siguiente nota y luego lo conversamos aquí en el panel. La agenda de seguridad avanza y desde el Poder Judicial también se están tomando medidas. El pasado 6 de abril, el fiscal nacional, Ángel Valencia, dio a conocer un nuevo instructivo que plantea la prisión preventiva para todos los extranjeros detenidos sin identidad corroborada. Necesitamos avanzar en reglas más claras y más precisas en lo que se refiere a la identificación de extranjeros indocumentados. Tenemos un problema grave que entorpece las investigaciones en lo que se refiere con la situación de los extranjeros indocumentados, los extranjeros que no portan cédula nacional de identidad. La medida fue tomada luego del lamentable asesinato del suboficial mayor de Carabineros, Daniel Palma, en el que estarían involucradas 2 personas de origen venezolano, pero la determinación no estuvo exenta de polémica. Desde la Asociación de Magistrados manifestaron que los jueces no se rigen ni están mandatados por instructivos emanados desde la Fiscalía. La política criminal le corresponde al Ministerio Público a través del ejercicio de la acción penal. Sin embargo, nosotros los jueces estamos dedicados exclusivamente a la aplicación de las leyes. Es en ese contexto que estas instrucciones que emanan habitualmente por parte del Ministerio Público únicamente les afectan y tienen que ser cumplidas por los fiscales respectivos. La noticia llegó a la Cámara Alta y el pasado miércoles 12 de abril un grupo de senadores presentó un proyecto de ley para incorporar al Código Procesal Penal el llamado criterio Valencia. Todo esto debido a que no sería vinculante para los tribunales de garantía. Hemos presentado un proyecto de ley con la senadora Rincón, la senadora Ansperger, el senador Sangüesa y el senador Flores, que establece de manera indubitada que respecto de un extranjero que no logra ser identificado, se puede y se debe pedir la prisión preventiva para asegurar su comparecencia en el juicio. ¿Es el criterio Valencia una buena medida para asegurar la seguridad pública del país? ¿Quién tiene la razón en esta disputa? ¿Jueces o fiscales? Ahí está el informe del Seba Castillo. Me gustaría saber si esta ley es una ley que va a ayudar en lo sustancial en la persecución de delitos o si es una ley que de pronto va a entrar en una especie de acto discriminatorio. Mauricio Daza tiene las respuestas en Tiempo de Daza. Bueno, ahora vamos a explicar de qué se trata esta polémica sobre el criterio Valencia. De partida, me llama la atención que a las leyes, a los criterios, todo esto le ponen un nombre y creo que eso, no sé, malea la discusión. Porque en el fondo, claro, la gente va a decir, oiga, sabe que si usted critica esto va a estar en contra del señor Valencia. No, no necesariamente es así. Pero bueno, ¿de qué se trata esto? A ver, el fiscal del Ministerio Público, que está a cargo de un órgano autónomo distinto al Poder Judicial, que no condena ni sanciona a nadie, sino lo que hace es investigar delitos y llevar a tribunales a las personas que se imputan de esos delitos para que los tribunales decidan, entonces dijo de que iba a mandar una instrucción. Y la instrucción a sus fiscales era básicamente la siguiente, y la vamos a ver en la imagen. ¿Qué es lo que se dijo? Mire, ¿sabe qué? Finalmente los fiscales procederán a formalizar la investigación solicitando la cautelar de prisión preventiva para asegurar la realización y obtención del RUN provisorio, esto básicamente para extranjeros, personas no identificadas, y la plena identificación del imputado. ¿Ya? Eso es lo que se señaló. Ahora, básicamente lo que se indica es, fíjese, si usted, fiscal, tiene a una persona imputada de un delito y no cuenta con una cédula de identidad provisoria para extranjeros, entonces usted tiene que pedir la prisión preventiva. Ese es básicamente el tema.
Pero la prisión preventiva no se decreta porque un fiscal la solicite, ni porque un juez se la antoje. Hay criterios establecidos en la ley para eso y los jueces la aplican, no la fiscalía. Y ahora vamos a ver cuándo se decreta la prisión preventiva. Bien, profesor Fíjense, Daza. en primer lugar, cuando existen antecedentes que justifican la existencia del delito que se investiga. En segundo lugar, que hay antecedentes que permitan presumir la participación del imputado en el delito como autor, cómplice o encubridor. Y el tercer elemento, que es clave, es la necesidad de que se aplique la prisión preventiva, para lo cual hay a lo menos 4 criterios establecidos en la ley expresos. Que sea indispensable la prisión preventiva para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, que además sea necesario para resguardar la sociedad, porque la libertad de la persona constituye un peligro para la misma, también cuando existe peligro para la seguridad de la víctima, en la libertad del imputado y finalmente, y esto es bien clave, peligro de fuga. Entonces, fíjense, ese es el panorama global, o sea, son 3 requisitos y el último requisito es la necesidad de cautela bajo ciertos criterios, ¿no? Uno de ellos es el peligro de fuga. Entonces, ¿qué es lo que se plantea con esto? Mire, ¿sabe qué? Si tenemos una persona imputada a un delito y no tenemos certeza de quién es, porque no cuenta con una cédula nacional de identidad para extranjeros que lo verifique de manera fehaciente, entonces hay un peligro de fuga, ¿no? O hay un peligro de que la persona, obviamente, no vuelva a vincularse a la investigación porque no lo vamos a poder pillar, no sabemos quién es, etc. Bueno, esto tiene que complementarse con otro dato que es súper importante. En Chile, ser inmigrante ilegal no es un delito. Súper claro, no es un delito. Entonces, esto no significa lo que se señala con el criterio de Valencia, de que si un carabinero hace un control de identidad a un extranjero que está en una situación irregular, entonces vaya a quedar en prisión preventiva. Porque como vieron en la gráfica, se requiere como elemento para la prisión preventiva que la persona haya cometido un delito, ¿no? O que haya antecedentes que lo cometió. E insisto, al día de hoy, estar en una situación irregular en Chile no es constitutivo de delito. Ahora bien, ese es el escenario actual. Hoy día aparecieron senadores, ¿no? Muy llamativamente, como habitualmente lo hacen, diciendo, oiga, esto ya no debe ser un criterio, tiene que ser ley, ¿no? Y además lo hacen de una forma medio engañosa, porque el senador Walker dice, mire, aquí nosotros vamos a presentar esta ley para garantizar de que se solicite la prisión preventiva en determinados casos. No que se decrete la prisión preventiva, sino que se solicite. Que en el fondo es lo mismo que se satisface con el criterio de Valencia, porque ¿quiénes pedían la prisión preventiva en representación del Estado? Los fiscales. Pues entonces no cambia mucho el tema. De hecho, fíjense, acá tenemos el texto del proyecto que se presentó. A ver. Mire, ¿qué es lo que señala? Se dice que se entenderá especialmente que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de la investigación o para evitar la fuga del imputado cuando se trate de un extranjero que se halle en condición migratoria irregular. Se entenderá especialmente. Fíjense, o sea, hace referencia solamente al último elemento, necesidad de cautela. Y ni siquiera dice, oiga, tiene que decretar prisión preventiva en este caso. No, porque insisto, sigue no siendo delito estar en una situación migratoria irregular y por lo tanto, de esa perspectiva, ese miedo, ojo, que tienen también muchas personas en el sentido de que, oye, ¿sabes qué? Tenía un permiso por 60 días para estar en el país y se me pasó, me van a tomar detenido o no ando con mi pasaporte, etcétera, me toman detenido. Solamente para finalizar, ¿cómo se ha aplicado este criterio? La verdad que, obviamente, los jueces los han concedido a veces y otras veces no, porque hay oportunidades en las cuales las personas imputadas se han identificado con su pasaporte, por ejemplo. Y muchas veces el pasaporte es un instrumento que es más fuerte, ¿no?, que una cédula de identidad para poder acreditar precisamente la identidad. Entonces, los tribunales lo que han hecho en la práctica es decir, mire, si usted puede acreditar de manera fehaciente la identidad y si existe alguna referencia acerca de su domicilio o que lo vamos a poder hallar nuevamente, por lo menos por esa vía, por ese lado, no se decreta la prisión preventiva, pero se puede decretar por otro lado, porque el peligro de fuga no es el único antecedente para poder establecer la prisión preventiva. Nos dejaste clarito respecto del criterio Daza, lo que significa el No hay criterio Daza. Perdón, el criterio Daza. No hay criterio Daza por si acaso. Sin apellidos. Es criterio Valencia, no. Criterio Valencia. Ya, ¿Saben qué más? Criterio pausa comercial. Regresamos de inmediato y a la vuelta a la opinión de nuestros invitados de hoy, aquí en Tiempos Violentos. Criterio Daza.